Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola muchachos, buenas noches. Alex, Ángel, Daniela, Diego, Eliana, James, Laura y Lina. Buenas ¿Qué más? noches. ¿Cómo vamos? Buenas noches, profe, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Bueno, muestras, llegan los expositores, no ha llegado ninguno. Ok, entonces. Mientras llegan los muchachos, les voy mostrando entonces para dentro de 8 días, no sé si cacharrearon la plataforma. A ver. Acá en la plataforma para dentro de 8 días hay un taller. ¿Listo? Ese taller está para que lo suban aquí. Tiene plazo hasta el 28 de noviembre para subirlo en plataforma. ¿Qué van a hacer? Yo les muestro por acá. Este es el taller. ¿Listo?
Entonces vamos a hablar sobre todo lo que son asuntos políticos internacionales que tiene Colombia. Les tengo estas 4 preguntas. ¿En qué consiste la política exterior de Colombia? ¿Qué posición tiene el gobierno frente a relaciones internacionales o qué relación tiene Colombia con el conflicto que hay en Siria, los atentados terroristas que han sucedido en Europa y todo el tema de Corea del Norte en el tema nuclear, que ustedes saben que Corea del Norte pues, es especialista en el tema? ¿Cómo está Colombia respecto a esos temas? ¿Qué significa que Colombia esté en la OCDE? Que creo que lo tocábamos, no me acuerdo si fue en esta tutoría. Me corrigen. Salió como una noticia hace, sería 8 o 15 días, donde Colombia es el segundo país de Latinoamérica más rico, ¿sí? Y eso es gracias a que pertenecemos a la OCDE. Entonces, ¿qué significa para Colombia estar en esta organización internacional? ¿Qué beneficios nos da? El país, ¿con qué tiene que cumplir para poder seguir perteneciendo a la OCDE? Creo que hemos tocado temas por ahí, muchachos, donde van relacionados con el tema de la formalización de las empresas en el país, del tema pensional, del tema de vacunación, todo lo que es la Organización Mundial de la Salud. Bueno, como ese tipo de cosas. Entonces, que ustedes cuenten qué es lo que tiene que hacer Colombia para que no lo saquen de la OCDE y el pertenecer a esta organización, qué beneficios nos trae. Y que ustedes me den su opinión sobre los temas anteriores, es decir, ustedes están de acuerdo, no están de acuerdo, qué piensan al respecto. ¿Dónde pueden consultar esos temas? En la página de la Cancillería, se llama cancillería.gov.co. La idea es que lo suban a la plataforma, es de manera individual y lo socializamos dentro de 8 días. Acá está, yo ya les había mostrado a ustedes la página de la Cancillería, cancillería.gov.co, ahí es donde van a ingresar, ¿sí? Van a cacharrear, van a mirar por dónde está. Todos esos temas de relaciones internacionales están en esta página web. Espérenme que llegó José. En esta página, ¿sí? Entonces la idea es como que le cacharreen. Y quería mostrarles este tema, esta pedacito o esta parte de la página web de la Cancillería, donde hay varios videos sobre cómo están las relaciones internacionales de Colombia con el mundo, Colombia qué está haciendo al respecto. Entonces hay varios videos actualizados a este año sobre qué ha venido haciendo la vicepresidenta canciller al respecto, qué viene manejando, qué está haciendo, cómo está organizando, qué está haciendo Colombia por ahí. Entonces, vean, por ejemplo, ustedes saben que se viene el tema, o está álgido el tema del proceso de paz. ¿Y si vieron por ahí las noticias o no? Que viene el de la ONU, el representante de la ONU a mirar cómo vamos. ¿Han entrado, han cacharreado, han visto las noticias por ahí? Sí, profe, pero se escucha mucho comentario que van a hacer lo mismo con lo del paro en Cali y en otros sectores. Se está Con haciendo el el comentario. tema de los derechos humanos. Sí, Sí es factible. Claro que los de los derechos humanos lo que hicieron fue como enlistar como unos requisitos que teníamos que cumplir, tengo entendido. Ok. es cuestión de unos, por ejemplo, el Estado muestra una parte de las afecciones, Mm, pero no muestra la realidad. Y eso es lo que se está hablando. Y lo otro que el Estado intenta pues de verse que está cumpliendo la mayoría de estos derechos. Pero cuando, por ejemplo, la ONU reclama los derechos frente a videos o o a periodistas que les han hecho incluso el propio Estado del atentado, el Estado no da información, sino que hace lo de siempre, no sabe nada, no sabe qué hacer. Sí, o sea, y no hay forma de que lleguen a ello. Y lo ujú, otro que es que van a intentar de tirar la cuchara y dejarlos entrar hasta cierto punto, porque tengo entendido que que el Estado tiene un contrato con las FARC frente a algunas cosas, pero por ujú. ejemplo, hay unos que si se sigue el proceso, de todas maneras tienen que pagar cárcel.
pero que tienen convenio supuestamente con algunos políticos referente a ello. No sé cómo es el tema, pero pues tengo un familiar que está más metido en ese cuento y me ha comentado algunas cositas. Sí, sí, eso es verdad, Ángel, uno escucha cositas, hay cositas también por escrito. Por ahí vi que, claro que no le paré muchas bolas, no sé si ustedes lo vieron, entrevistaron a este de la ex FARC, donde hablaban sobre el tema de la esclavitud. ¿Se dieron cuenta o no alcanzaron a ver en el día de hoy? Que Eh, ellos no habían esclavizado gente, que la gente quería irse a sí, trabajar. supuestamente habían hecho eso y que ellos no habían cogido a los niños de 7, 8 años y no había pasado eso, que eso era mentira. Imagínate. Entonces es lo que vienen también a sustentarle a la ONU los de las FARC. Yo no sé qué tema tan complejo, ¿no? Complicado, no sé. Bueno, iremos a ver, se supone que llega hoy, o sea que mañana van a estar en plena de reunión, la canciller, la vicepresidenta canciller. Bueno, entonces acá pues quería mostrarles como en esta página también de la Cancillería hay videos, hay lecturas obviamente también, hay textos. Miren que igual acá está todo el tema de noticias, videos, hay podcast, ¿cómo es que llaman? Bueno, los audios, ay se me olvidó, ¿cómo es que dice podcast, ay se me olvidó. Podcast. Esa. Bueno, ¿qué es lo que están haciendo en este momento? ¿Qué es lo que planea hacer la Cancillería? ¿Cuáles son sus actividades, reuniones y demás? ¿Qué noticias hay? Las noticias de todo este año, de lo que llamamos de este año y las noticias de los años anteriores, por si ustedes quieren cacharrearles sobre qué está haciendo Colombia. Recuerden que hace unos años hacia acá, no sé si ustedes le han cacharreado a esta página que se las di desde el principio de tutoría, la página de la Presidencia de la República. Bueno, la idea de todas esas web de las entidades del país es que publiquen todo lo que están haciendo, planeando hacer, posibles proyectos de ley y proyectos aprobados para que la ciudadanía esté informada sobre qué hace el gobierno nacional. Eso se viene haciendo hace unos años hacia acá. Y a veces, como la DIAN, por ejemplo, uno pues puede dar como la opinión, si está de acuerdo, ¿no? Mm, pues está ahí por escrito, ¿no? Y donde uno puede informarse sobre qué está pasando. Entonces, ahí está pues para que la cacharrien, que van opinando ustedes, les sirve pues para el tema del taller, los asuntos multilaterales, por ejemplo, vea la viceministra. Estamos enfocados en el tema de paz, ¿no? Derecho internacional humanitario, como decía Ángela ahora con el tema de los paros cuando vinieron, qué pasó, en qué quedamos, qué se está haciendo, a qué llegaron, cuál fue como las condiciones que nos pusieron y en cuánto tiempo tenemos que cumplir. Bueno, todo el tema de con Corea, por ejemplo, las preguntas que yo les hacían, aunque ustedes van a ver que obviamente Corea del Norte es un país proteccionista. Entonces, bueno, pero algo estamos haciendo en tema de este tema nuclear. Aquí tenemos muy buenas relaciones con Corea del Sur y se han venido como mejorando, o sea, tenido más socialización durante este año después del paro. Entonces, miren que se está pensando hacer en tema ambiental. Hay muchos países que quieren ingresar a ser países miembros de la Alianza del Pacífico, entonces es interesante saber por qué sería bueno que Sur Corea esté ahí. ¿Qué hizo la vicepresidenta, la canciller en Japón? ¿Qué estamos haciendo con Japón? Japón está invirtiendo mucho, muchachos, mucho, mucho en Colombia, está haciendo tema de inversión extranjera, está haciendo tema de cooperación económica. Bueno, se vienen haciendo muchas cosas. Si se dieron cuenta, se han dado cuenta por ahí, Japón ya hizo apertura ¿cómo se dice? Como de paso de personas, porque era muy cerrado. Bueno, a ver, ha sido abierto para el tema de turismo, pero para el tema laboral y de inversión de uno irse a vivir a ese país, a Japón, han sido muy proteccionistas, entonces han tenido como apertura en este momento, debido a que ustedes han visto que la tendencia es que la tendencia de los países donde ya está incluido Colombia es que hay personas viejas, por decirlo así, no hay jóvenes.
Entonces no tienen como personas para trabajar, con lo mismo que hace Canadá. Ángel, diga. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Usted qué sabe del tema de, por ejemplo, que en estos últimos 2 meses y a comienzos del próximo año, ciertas empresas europeas y ciertos negocios se han retirado por el cambio de la moneda en Colombia y otras situaciones? ¿Usted qué sabe? Hasta ahorita oficialmente no han dicho nada, ni siquiera del cambio de moneda. Oficialmente no hay nada. Ve, Mm, el nivel del cambio, pues que sube mucho el dólar y que se espera que suba más. No, hasta ahorita oficialmente no han dicho nada. Cuando ya entra un tope máximo, por ejemplo, lo máximo que ha llegado al país en tema de tasa representativa del mercado ha sido de 4.000 pesos, que ha sido el tope máximo. Entra el Banco de la República a interferir. Cambiariamente se debe hacer, o sea, el Banrep, que es nuestro banco central, debe entrar a intermediar, a tener temas de compra y venta de dólares, subir o bajar tasas de interés, para poder controlar el mercado, que no se vaya a desfasar. Eso ha sido como lo máximo. Hasta ahorita vi que están 3.900 ahorita hoy. Em, la idea cuando sube la TRM es que internacionalmente a los exportadores les conviene de una manera maravillosa. Entre más alta esté la tasa, pues más dinero van a recibir en reintegro de divisas. No le conviene a los importadores, obviamente, porque tienen que pagar esas facturas, entonces conviene que la TRM esté más bajita. Pero hasta ahora, de lo que leí, creo que esta mañana, simplemente estaban diciendo que había incrementado y ha subido la tasa representativa del mercado. Mm, el run run ahorita económicamente es el tema de Nutresa y no han dicho así como nada raro en temas empresariales. Dani. Por ahora, Ángel, no hay nada extraño, pues. La tendencia ahorita es el tema de tasa de Nutresa, el tema del túnel de la línea, el tema de qué candidatos presidenciales van para el otro año, y en tema empresarial y de comercio internacional, por ahora nada extraño. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Dani, allá llegó. Sí, profe, ¿cómo están? Buenas noches. Ches, Por acá logré ya que no conectarme, se le profe. oye una interferencia, no se le entiende. Ya me escuchan bien. Aló, aló, hable. Hola, hola. Hola, ¿me Hola, escuchan Dani. bien? Ya me escucha bien, profe. No, se le oye con interferencia, con bulla en el fondo, Hola, entrecortado. hola, hola. Qué pena ahora. Bueno, mientras Dani se le va esta interferencia. Entonces, muchachos, ahí les presento pues la página para que estén como actualizados, den sus opiniones al respecto. Ahí se las presento. Listo. Y en tema de una noticia que me pareció bien interesante, que es tema tributario aduanero, es que recuerden que por ahí hemos hablado en tutorías, se manejan, o Colombia negocia los temas de doble tributación, que es algo bien, bien interesante también. Ya se cerró, se firmó hoy con Uruguay, entonces vamos teniendo más acuerdos tributarios o negociaciones bilaterales en el enfoque tributario entre los países. Eso es bueno para el tema de visas, complementando a la pregunta de Ángel. Y es que a medida que se paguen las importaciones o las exportaciones o en bienes y en servicios, entonces nos va a favorecer hacer negocios con este tipo de países donde tengamos acuerdos de doble tributación, porque ya no nos van a tener que cobrar doble impuestos por cada país que nos cobre impuestos, más los impuestos internos para el tema de monetización. Entonces es bien interesante. Esta noticia es del 19, está como lo último que se ha hecho. La vicepresidenta y canciller pues ya cerró
como el negocio. Dani, ya. No, Dani, se le escucha con interferencia. Ya llegaron José y Jorge. Sí, Sí, profe, yo estoy acá. listo. Bueno, entonces vamos a, ahí les contaba pues, no sé si tengan preguntas del taller, recuerden que hay plazo hasta el 28 de noviembre y nos volvemos a ver dentro de 8 días 29. Vamos a socializar el taller y es nuestra última tutoría, listo. La idea de hoy era pues como mostrarles eso, que está en la plataforma, van a exponer los grupos que faltan, Dani Vesga que nos debe el tema de teorías del comercio internacional y Jorge y José del tema anterior de la espina de pescado. Y voy a tocar el tema de las fases de integración económica que tenemos o en las que estamos pues con todos los países del mundo que estamos en la OMC. Dani, Sí, profe, acá estoy. ¿sí? Ah, listo. ¿Qué iba a decir ahora? ¿Sí me escuchan? Sí, me escuchan bien, profe, Sí, señor, para poder mejor. ejecutar la exposición. Listo. Entonces Ah, arrancamos. bueno, sino que es que, pues, como no he podido llegar a mi lugar de residencia, estoy por Ajá. acá, en el carro, mejor dicho. Sí, ¿Y profe. hace el pitch de una vez o qué? Guap. ¿Sí? Sí, yo tengo acá el acceso pues a mi computadora. Ah, Entonces, bueno, no le presento entonces yo. pues yo estoy en mi computadora Listo, en este momento. ¿Cómo listo. puedo visualizar? Enseguida del micrófono hay un cuadrito con una flechita. Usted le da clic ahí. ¿Cómo puedo visualizar mi pantalla, bro? Ah, ya sí. Sí, Y en donde dice listo, sí, ventana, le da clic ahí y escoge las diapositivas. listo. Listo. Ahí se ve. Ya compartí. Mm, sí, señor. Sí. Ah, bueno, muy buenas noches para todos. Disculpen pues, el retraso. Pues, apenas salí de mis horas laborales y estoy por acá haciendo lo posible por poder cumplir con todos ustedes con este tema tan especial y tan crítico, como lo dice la exposición, enfoques críticos de la teoría de las relaciones internacionales. ¿Me escuchan ahí bien, profe? Sí, señor, vamos Hola, bien. listo, bien. Bueno, las relaciones internacionales como campos y objetivos son el resultado de las convenciones, formas de definiciones. Existen perspectivas sobre lo que son las relaciones internacionales o simplemente internacionales, por así decirlo, delineando un tema de estudio diferente. Las relaciones internacionales eh, tienen un campo pues muy amplio para el tema pues de los estudios, porque pues no hay un estudio objetivo pues obvio. Hablar de relaciones internacionales es como hablar de realidades diferentes que parecen incompatibles. Ya pues de que como esto es algo tan extenso, ¿cierto? A nivel mundial, estas diferentes perspectivas forman parte, por lo tanto, de una interacción constante entre el mundo real y el mundo del conocimiento. Cada quien explica o asimila las relaciones internacionales como así lo pueden interpretar. Hay muchas personas que han estudiado este campo y pues no existe como una verdad objetiva al respecto. Eh, las relaciones internacionales, en primer lugar, es un proceso macro ya que abarca pues como todo lo grande dentro, en el caso de Colombia. Decimos, bueno, hablamos de relaciones internacionales en Colombia, pero nos tenemos que ir
un proceso más micro, y es a dónde llego, cómo llego, en qué sector me enfoco, porque cada región tiene unas costumbres, unas diferencias sociales totalmente diferentes, valga la redundancia, a toda una población. Me explico. Un ejemplo colombiano. Hablamos del sector paisa, ¿cierto? ¿Me escuchan, profe? Bien. Sí, ahí vamos, ahí vamos. Es que se le escucha como mucho ruido de fondo, pero sí. Ya, es que estoy en un lugar así cerrado. De los procesos macros, como Ya no se le oye. hola, Aló, ¿me escuchan? No, barracones. se le fue ahorita Hola, la voz. barracones. Hola. No, Ahí se le escucha otra vez. Se me corta. Bueno, son visiones diferentes, o sea, en el tema de visiones dominantes, este juego es neutralizar y esencializar. El mundo que nos rodea tiene una propia independencia de cómo podemos tener acceso externamente. Como lo muestra en esta imagen, una cosa es lo que yo quiero decir o ofertar, otra cosa es cómo lo recibe la otra parte, pero el sector, ¿cierto? Los estudios han mostrado que en los procesos de política exterior, si las personas comparten una misma visión, se verán atrapados en ese patrón. Por lo tanto, hay una interacción entre la verdad objetiva. La verdad objetiva es un concepto de cual pues tiene conocimientos humanos que no depende de la voluntad ni los deseos de cada sujeto. La verdad no se constituye según la voluntad o el deseo de los hombres, sino que se determina por el contenido del objeto reflejado, y ello condiciona su objetividad. En esta investigación pues, de los enfoques críticos, habla mucho como el tema de la filosofía, ¿cierto? Del pensamiento de las personas, de cómo asimilamos y entendemos pues, las situaciones, de cómo las personas pueden llegar como a pensar de la manera igual en el tema internacional. Por ejemplo, los países asiáticos tienen una mentalidad muy diferente a lo que es la economía internacional, a lo que la tienen, por ejemplo, las personas de Estados Unidos o las personas de Latinoamérica. Para poder de pronto pensar muy similar, tenemos que entrar a estudiar todas esas condiciones y todas esas culturas, porque cada una tiene maneras diferentes de ver y pues, de que nos rodea los enfoques de la economía internacional. ¿Me escuchan muy bien, profe? Un poquito, sí, sí. Es que se le escucha a mucha gente hablando al fondo. De pronto hablar un poquito más duro, pero sí le vamos escuchando. Ya. Estoy por acá afuera, pues no sé, en un lugar así como reservado. Las relaciones internacionales como ámbito, ¿qué es ámbito? Es un espacio comprendido entre ciertos límites reales o imaginarios, lo que les explicaba ahora. Yo no puedo pensar cómo piensa, por ejemplo, China, cómo piensa Rusia, a cómo pensamos acá en Latinoamérica, con Perú, con Brasil. Son temas totalmente diferentes. No definen el alcance de los que son
los investigadores y los profesionales quienes proporcionan esta dicha definición. ¿A qué se refiere con este punto? De que son las personas que estudian, un ejemplo, una persona de Asia, como hago el ejemplo, debe venir a graduarse en Estados Unidos de cómo piensa Estados Unidos qué es la economía internacional, para poder así como tener una visión más global y viceversa. ¿Me escucha, profe? Sí, señor. Listo. Entonces son pues, es como las maneras diferentes de pensar y de asimilar el tema pues, de las relaciones internacionales. También se habla de que las relaciones internacionales se toman como una disciplina. Pues esta cuestión se plantea de que se trata de una disciplina. Si las relaciones internacionales como disciplina permiten comprender fenómenos específicos, es decir, el hecho de tener un departamento propio, presupuestos, ingresos, eso es una subdisciplina de una ciencia política. ¿Por qué no hacemos análisis ya de sistemas sociales para poder entender un poco más de las economías internacionales? Si hablamos, por ejemplo, de una disciplina, es porque tenemos una visión de lo que es. Cuando hablamos de una disciplina, siempre hay una presuposición. ¿Qué es una presuposición? Es un juicio o valoración que se hacen con anterioridad a tener certeza. O sea, yo presumo, ¿cierto? De mi criterio, de lo que esperamos detrás de ella. No hay neutralidad axiológica. ¿Qué es una neutralidad axiológica? Es lo que se refiere a un concepto de valor, a un concepto dado por mí mismo, por mis investigaciones, más no un concepto que ya como ya pues como científico, sino es algo propio, ¿cierto? Algo ¿cómo les explico? Algo que me sale pues, como bajo mi estudio, bajo mi investigación. No hay acuerdo entre los investigadores sobre la naturaleza y el propósito de una teoría internacional o sobre un lugar de dicha teoría en este campo de estudio. ¿Por qué estudiar los enfoques críticos internacionales? ¿Me escuchan, compañeros? Sí, señor. Listo. ¿Por qué estudiar esos enfoques a nivel internacional? La manera que entendemos las cosas está ligada a procesos que conducen a entender el mundo de una determinada manera y que constituyen una determinada realidad social política. Por ejemplo, lo que les muestro en la imagen, ¿cierto? Una cosa es como yo veo las cosas, otra cosa creo que hay vínculos entre el campo y la disciplina que son enfoques que definen en gran medida nuestra visión de dimensiones. Entonces, pues es como nosotros visionar y mirar un poco más de cómo entender el tema de economía internacional, ya que nos toca, por ejemplo, en el caso personal, yo estoy estudiando administración de negocios internacionales y veo que esto es una carrera que tiene como más campo que el derecho, ya que el derecho está plasmado en un libro y bueno, pues no es por ofender, pero en el tema de economías internacionales nos toca ir mucho más allá en cómo piensa la otra persona, en cómo le llego a esa otra persona, en cómo le llega una cultura, qué necesidades tiene. Y pues la verdad, este tema pues me enriqueció un poco más pues el conocimiento y como las ganas de experimentando esta cultura pues de sabiduría que estoy teniendo y que estoy obteniendo pues en cada momento que ya culmino pues mi carrera y lo que me espera y lo que nos esperan compañeros. Esta es pues mi presentación. No sé si tienen alguna pregunta.
Gracias, Dani. No, más que una pregunta es, y usted ya concluyó, no sé si el grupo quiera aportar algo. Compañeros, ¿ninguno? Es más como lo que usted dice, como lo que concluye Dani, por eso es De que... antemano, les pido mil disculpas, pues Tranquilo. de antemano les Por pido eso... pues, mil disculpas por la presentación. Listo, Dani. Por eso yo les digo tanto como que lean, que estén actualizados, no nos podemos quedar pues como con solo lo que nos dicen por ahí. Hay muchas cosas adicionales que no sabemos, que no entendemos y por eso nos toca leer. El tema de que no todo es malo, hay sus cositas buenas en el tema de la internacionalización, en el que, como hablábamos ahorita o como la intervención que hacía Ángel, ¿qué les parece? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Basados en qué es que lo están diciendo? ¿Ustedes de dónde sacaron la información? Es como todo ese tema, ¿no? No de criticar, pero sí dar como nuestra oposición o saber qué podemos hacer o cómo podemos sacar el lado positivo de la situación o de lo que hay. De lo que hay, mirar qué podemos hacer, ¿cierto? Es como eso. Entonces, no, eso es como una teoría del comercio internacional, muchachos. No sé qué opinan. ¿Quieren opinar algo al respecto? Ok. Bueno, entonces vamos con Jorge y José David, con el grupo de Al Qaeda. José ya está por ahí. José está conectado. José. José. José David Ramírez Ateortúa. No contesta. José. Bueno. José, ¿Será que de pronto José. viene en camino, profe? No Profe, hola, contesta. hola. Entonces arranquemos. Ah, Ahí hola, llegó. José. Profe, hola, es que la señal se estaba yendo, que justo voy subiendo Santa Rosa. Yo creo que Listo. ya en unos 10 minuticos llego. Bueno, entonces me avisa, porfa, para que arranquen ustedes. ¿Listo? De una, profe. Listo. Gracias, Entonces, profe. mientras tanto, vamos arrancando con el tema de... Mientras llega José. El tema de las fases de la integración económica, muchachos. Esto es como, no sé si lo vieron por ahí en tutorías pasadas, en alguna tutoría, ¿no? ¿Ni idea? ¿No saben, no responden? En comercio No, profe, internacional. realmente no lo he visto, profe. No. No. En tema del comercio, de relacionarnos con otros países, el simple hecho de estar en el tema de la globalización, muchachos, y con enfoque de internacionalización, de que estemos en la OMC y que ahorita estemos en acuerdos como la OCDE, pero principalmente en tema de la Organización Mundial del Comercio como país miembro. Pues tenemos que arrancar nuestro tema de internacionalización haciendo negociaciones internacionales. Recuerden que las negociaciones internacionales están en Colombia, están enfocados o están basados en un objetivo o quien las hace es el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ¿sí? Es el que está encargado de las negociaciones internacionales. Cuando hablamos de negociaciones internacionales, estamos hablando de los acuerdos comerciales, los tratados de libre comercio, los temas que les mostraba ahora de cooperación económica, temas de acuerdos de doble tributación, todo lo que ustedes conocen ya de comercio internacional, ¿sí? Y para irnos como desarrollando o irnos enfocando en ese tema, tenemos que ir aprendiendo, subir escaloncitos, y a medida que el país va aprendiendo, va haciendo alianzas, nos van capacitando al respecto, entonces vamos cumpliendo como con unas fases de internacionalización o fases no internacionales, sí, y fases de negociación internacional. Entonces básicamente dice que las fases de integración, y por esto pasan todos los países que estamos en la OMC,
Dice que las fases de integración económica son una organización de grupos de países con el fin de mejorar el intercambio comercial en el marco de sus territorios. Intercambio comercial, muchachos. Nosotros hemos estado, o desde que Colombia arrancó el comercio internacional, inició, eso yo creo, lo vieron por allá, yo creo que en régimen arancelario, bueno, algo así. Cuando Colombia empezó a hacer su famosa integración o su internacionalización, arrancamos con nuestro primer acuerdo comercial, que fue la Comunidad Andina de Naciones, la famosa CAN, o Acuerdo de Cartagena, como también lo pueden conocer. Empezamos a darnos a conocer en el mundo, haciendo apertura de importaciones. Empezamos a exportar café, que eso fue lo que le dio al país el plus que a hoy todavía se conoce como el mejor café del mundo. Somos muy cotizones, que se han hecho innovaciones ahora último en café. Posteriormente empezamos a exportar plátanos y flores y lo que ustedes ya conocen de productos tradicionales. Y arrancamos, o la apertura económica se dio gracias al expresidente Gaviria, ¿no? Cuando estuvo en su mandato presidencial, fue como que el que dio como el tema de la apertura económica. La idea es de pertenecer como a esas fases de integración. Yo les decía es que hemos ido evolucionando cuando el expresidente Uribe estaba en su mandato. Entonces, durante sus primeros 4 años, dio como el enfoque a la negociación internacional, al mejoramiento del tema turístico, a la integración de los ministerios, porque si ustedes no sé si se acuerdan o alguna leyeron por ahí, nosotros teníamos Ministerio de Comercio, Ministerio de Turismo y Ministerio de Industria. Entonces había que hacer, como toda la vida hemos estado, recesión económica, buscar plática. Entonces lo que empezó fue a integrar varios ministerios, lo que hoy se conoce como Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. A ese ministro le toca hacer de todito un poquito. Uno, dos, el tema del turismo lo empezó a promocionar. Hago la salvedad como siempre, no me estoy metiendo en el tema de política, ¿sí? Sino en el enfoque internacional durante esa presidencia. Listo. Empezó a mover un poquito el tema de turismo. No sé si ustedes se acuerdan, o el logo sacó la marca del país, la marca país que era Colombia es Pasión. No sé si recuerdan la marca Colombia es Pasión, que era como un corazoncito, ¿no? El tema de viajar por tierra, vive Colombia, Sí, viaja por ella, ¿sí? sí, profe, y después los demandaron por eso. Recién lo sacaron, pero ¿qué pasó con eso, Ángel? Cuente. No, tengo entendido que una empresa, no me acuerdo si alemana o estadounidense, resulta que utilizan el mismo logo con la misma referencia para trabajarla, pues Ajá. lo de viajar por Colombia, sino que dice viaja por el mundo. Bueno, Entonces, en el tema del turismo. sí, Pensé que en el de la marca, porque es que en el de la marca también tuvimos problemas al principio, no, esa sí no me la sabía. ¿no? No, en la del tema Colombia Espacial. me suena, pero sí sé que lo de viaja a Colombia y por ella y lo del corazoncito tuvieron muchos problemas porque ellos no, como internacionalizaron esa marca o internacionalizaron como tal, la referencia y todo, ellos Ujú. no buscaron que otras marcas tenían la misma expresión y todo el cuento. Tengo entendido, hasta donde sé, tengo eso y sé que se les fue casi, no fue mucho porque en ese entonces era casi $500,000 que Ujú. le sacaron al Estado, pues en ese entonces, pero en ese entonces era plata eso, tengo Sí. entendido. Bueno, eso no pasó a mayores, la verdad. Eh, Se le dio como otro enfoque. Se le dio otro enfoque, no pasó a mayores tampoco. Mm, no tuvimos problemas internacionales, la verdad, al respecto. Em, a ver si se ve por acá. Sacamos por primera vez una marca país que ningún país tenía.
se le metió mucha plata a este tema de marketing. La encargada de hacer todo este proceso de marketing de país era ¿cómo se llaman las esposas de los presidentes? La primera dama, ¿sí? Que era pues como la encargada de hacer este tipo de... No, ella era la encargada de promocionar el país como tal. Entonces, recuerden que estábamos en la inmunda, casi como estamos en este momento, estaban hablando de tema violencia, de tema narcotráfico, de tema... ¿qué más teníamos? No, pues de lo que tenemos ahora otra vez que se agudizó. Entonces, recuerden que el tema de Colombia es Pasión fue nuestra primer marca país. Acá está el logo, ¿sí lo ven? Es como es una especie de corazón, se hizo pues como todo el marketing, muchachos, eso era una locura. Colombia es Pasión es nuestra marca, ese es el logo. Se promocionó por todo el país, mejor dicho, se le metió la replata a la marca. A nivel mundial se le hizo mucha promoción, entonces empezó el tema de la inversión extranjera. A su vez, como no podíamos viajar por tema de secuestros, por tema de grupos armados al margen de la ley, los paramilitares y todo eso que ustedes ya conocen, que se supone que ya no hay paramilitares, ¿no? Entonces, con ese tema paramilitarismo y todo ese rollo, recuerden que hubo también algo así como el proceso de paz con las FARC. Entonces, paramilitares ya no hay. Se negoció, ¿cómo se hizo? Se hizo ¿cómo se llama esos muchachos cuando ya no están? Bueno, se Profe, negoció con ellos, señor. Diga. Señor. Bueno, hubo entrega de armas y todo ese rollo. Entonces empezó a promocionar Vive Colombia, viaja por ella. Y se hicieron unos videos súper lindos, acá están varios, sobre Vive Colombia, viaja por ella, para que da primero a profe, entrar como... Señor, hola. diga. Hola. Hable. Ya llegó José. José. Se le está entrecortando. Se ve Sí. que habla, pero no, no le entra. Bueno, entonces la idea de... Ay, muchachos, ¿cómo se llama eso cuando entregan las armas? Bueno, el gobierno Uribe negoció con los paramilitares, todo ese rollo. ¿Cuál? Reinserción. Eso. Entonces, bueno, ya se empezó a poder, después de haber negociado, pues empezó a poder viajar. El grupo de las FARC nos estamos metiendo pues como el comercio internacional, muchachos, yo les he dicho a ustedes que tiene que ver como con todo un poquito. Entonces, a raíz de eso y de que entró el tema de, durante ese gobierno hubo no es el proceso de paz, es el Plan Colombia. El Plan Colombia, que era el dinero que solicitaba Presidencia de la República para esa época a los Estados Unidos para invertir el dinero en guerra. Eso sí lo recuerdan, ¿sí o no? En armarse, en proteger el país, en ir en contra a... Ay, esos nombres técnicos, pelear contra las FARC, bueno, todo ese rollo, volverlos un grupo... eso es las FARC se metió en un tema, lo metieron oficialmente en un tema internacional como Al Qaeda y ese grupo y todos esos tipos de grupos al margen de la ley para hacer la persecución también internacional. Entonces empezó pues como a proteger el país, a toda esa parte que ustedes vieron que empezaron a desaparecer, que se empezó a eliminar la guerrilla de las FARC, a acabar con los cultivos ilícitos. Entonces, todas esas cosas positivas que se vieron ayudó también para que los inversionistas, los extranjeros y el tema del turismo, Colombia se pudiera promocionar y empezaran a viajar, a venir muchos extranjeros a nuestro país y que nosotros internamente pudiéramos viajar por nuestro país en carretera. Entonces, él vive Colombia, viaja por ella, es bien interesante y promocionó mucho la inversión y el turismo y promocionó mucho a Colombia. El tema de Colombia es Pasión, que Ángel me hizo acordar, ese loguito, la idea es que sea un corazón. Yo pensé que Ángel me iba a decir era del logo,
Y resulta que es que recién se dio a conocer la marca país, Colombia es pasión, porque nosotros somos apasionados por nuestro país y por los productos y por todo lo que tenemos. Y los colombianos que vienen al extranjero son muy apasionados del país y lo promocionan de manera positiva. Recuerden que en los años 80, 90 empezó la cosa a mejorar también, ¿cierto? Todo este tema de violencia. Pero sí hubo problema a nivel internacional, creo que fue aquí mismo en Colombia, si no estoy mal, y es que empezaron a decir que eso no era un corazón, que eso era un cuerpo de mujer. Yo no sé a ustedes qué se les parece. Que como era un cuerpo de mujer, entonces que recordarán que Colombia a nivel internacional es reconocido por qué, Por, negativamente hablando. uno por el narcotráfico y otro por las mujeres y la prostitución. La prostitución. Entonces todos decían, ¿cómo se le ocurre al presidente de turno hacer este tipo de cosas? Se está promocionando la prostitución. Entonces se empezó a hacer otro tema de marketing y de difusión de marca donde eso era un corazón y por eso el eslogan es Colombia es pasión, que nada que ver con el cuerpo de una mujer. Entonces empezó a promocionar como todo este tipo de cosas y al fin pues no pasó tampoco a mayores, así como el logo, así como las rutas turísticas. Vive Colombia, viaja por ella. Y unos videos lindos, muchachos, lindos. Acá están los viejitos. Unos videos bien, que usted sí se apasiona. El marketing, muchachos, es una cosa muy brava. No. Usted se apasionaba por el país, se decía, no estoy viviendo, mejor dicho. Entonces, esta era la marca Espación. Perdón, la marca país. Y ya entonces empezó a promocionar todo esto. Obviamente ustedes políticamente, bueno, y en tema, después de enfocarse y poder viajar, a poder que el comercio internacional se abriera y que nos pudieran visitar, de que el país ya darle una publicidad demasiado positiva a nivel mundial, entonces empezó a hacer como la tendencia internacional en este tema de integración, que son los famosos tratados de libre comercio. Actualmente no hacemos acuerdos comerciales en ningún país del mundo, hacemos tratados de libre comercio. Esa era la tendencia internacional. El gobierno Uribe empezó a promocionar el tema del TLC, nos metió en este rollo de la modernización de los tratados de libre comercio y hoy pues ya lo sabemos manejar. ¿Qué más les iba a contar? Apertura de mercados hubo por esta fecha. Mal que bien, muchachos, fuera del contexto político, a nivel de comercio exterior, ese gobierno hizo cosas interesantes porque el país se dio, o sea, nos fue muy bien con la carrera, mejor dicho. Nos metimos en la carrera que era. Entonces, ahí se empezaron también a promocionar las universidades con carreras como comercio internacional, negocios internacionales, logística. Entonces se empezó como a promover como todo este cuento donde el enfoque de Colombia como país era la internacionalización y apertura de mercados. Hicieron cosas muy interesantes para las empresas, para que se dieran a conocer. Incluso el gobierno de esa época invirtió dinero para llevar a los empresarios a otros países y hacerles agendas personalizadas, asumiendo todos los costos porque estábamos muchachos en la inmunda, entonces el gobierno con esa plática también hizo pues como un tema de inversión. Y nos dimos pues a conocer el tema de las misiones comerciales. Cuando cambió el gobierno, Uribe al gobierno Santos, entonces cambió la marca país, después de haberle hecho pues y la inversión de, que se le hizo a todo esto. Bueno, pero entonces recuerden que políticamente hablando, estos dos personajes pelearon, ¿sí? Que era recomendado el uno del otro, pero entonces el otro se le torció, entonces él decidió cambiar el eslogan para el turismo y obviamente hizo un cambio de marca. La marca continúa a hoy, el gobierno actual, Duque no lo modificó, se informó pues como en otras cosas y obviamente lo que ustedes ya conocen fuera del tema de la internacionalización que pues, se le vino todo el mundo encima a ese pobre. Entonces la marca actual, desde el gobierno Santos a hoy, es la marca CO, CO, donde ahora estará la marca más grande. Es esta que ustedes ven acá, CO. Esta es actualmente nuestra marca país. Acá está, Colombia CO. Dependiendo del sector económico, cambia el fondo de la marca.
¿Será que se deja ver acá? Cambia el fondo de la marca, entonces si es tema artesanal, aparece un sombrero volteado. Si es un tema de turismo de avistamiento de aves y eso, aparece en el fondo la guacamaya. La guacamaya es esa, no, ¿esa cómo se llama? La que tiene un pico largo de colores, verde, súper lindo. Guacamaya, ¿cierto? Que esa es una ave nuestra, del país, ¿no? ¿Ni idea? ¿No? Está bien. Profe, creo que sí es guacamaya, creo. ¿Han ido a Cumarí? Sí. Allá está, allá está. Se llama paisán, creo que se llama. No es la guacamaya, muchachos. ¿Cuál? Paisán, creo que se llama. No, es uno que tiene un pico El cóndor, largo el de cóndor. colores. ¿Cuál? ¿El tucano cuál, profe? Ah, el tucán. El tucano. El tucán. No sé. Sí, qué inteligente. El tucán. Ese. Véalo, sí, es este, el tucán. Bien, gracias. Este, muchachos, es cuando avistamiento de aves. Este es el fondo que tiene la marca nuestra. El tucán, ese. El tema de flor, fauna, pues que recuerden que nosotros también tenemos turismo de naturaleza. Entonces tenemos, ¿cuál es nuestra flora autóctona? A ver, colombianos. La Orquídea. orquídea, profe. Uy, qué bien. Muy bien. ¿Han ido al Parque del Café? Aunque ese show ya no lo hacen. El show de las orquídeas. Creo que o todavía lo harán. ¿Ni idea? En el Parque del Café hacen el show de las orquídeas. Y ahí salía la orquídea nuestra, la principal. Bueno. Sí, profe, creo que se hace, pero ya no tan seguido, sino como cada 15 días. ¿Sí? Ah, pero Ujú. todavía lo hacen. Era un show muy lindo. Y le enseñaba a uno sobre la flor nuestra. O sea, la catleya, ¿la qué? Bueno, eso tiene un nombre técnico, no sé qué. Catleya algo. ¡Ah! Se me olvidó. La catleya no sé qué. Es la orquídea nuestra. Entonces, como todo ese tipo de cosas, muchachos. Pero entonces la marca es esta. Es de tema gratuito durante todos estuvieron 2 periodos. Entonces, durante todos esos 8 años fue gratis. Actualmente uno puede adquirir la marca de manera gratuita. Uno escribe acá el tema de turismo de ProColombia y dice que quiere tomar la marca. Uno llena un formulario y listo. Usted ya, porque no necesariamente la empresa tiene que estar en el tema de internacionalización, sino que se promueva la marca del país. Entonces, actualmente es CO. Listo, ahí está. ¿Por qué toda esta carreta, muchachos? Porque todo esto nos lleva a estas fases de integración, a que nos vayamos acomodando, a que vayamos cumpliendo con unos requisitos internacionales, a medida que nos vayamos modernizando y vayamos pasando estas fases, como ir avanzando en las fases de la integración. ¿Para qué se hacen esas fases? Entonces acá dice que es para eliminar los obstáculos al comercio, que es, ustedes ya saben que para eso se hacen los acuerdos comerciales. Es decir, para tratar de eliminar esas barreras arancelarias, barreras no arancelarias, esas barreras técnicas y podamos negociar más fácil entre todos. Las barreras de turismo, de negociación en tema de paso de personas, es decir, que ustedes o que todos podamos viajar, que podamos sacar una visa, un pasaporte y nos dejen entrar, que podamos cruzar fronteras en tema de pasajeros, sea para turismo, para negocio, para matrimonio, para lo que ustedes vayan a ir a salir del país. Listo. Libre circulación de bienes, mercancías. Ah, bueno, lo que les estaba diciendo. Bienes, mercancías y personas. Aquí me faltó de servicios, porque recuerden que actualmente estamos exportando servicios y este gobierno actual, la presidencia Duque, se ha enfocado mucho en tema de economía naranja y de outsourcing o tercerizaciones, entonces de exportar intangibles. Reducción de costos al transporte que actualmente, por problemas de logística a nivel internacional, ha sido complejo, que ustedes ya conocen el tema, pero la idea es que a medida que vayamos haciendo una integración, negociemos el tema del transporte y la logística. La implementación de las políticas comunes en diferentes sectores de la economía. Cuando hablamos de políticas comunes, estamos hablando de globalización, entonces que unifiquemos términos de negociación, los famosos, que todos manejemos los Inconters 2020, que todos hablemos de fases de integración,
que todos hablemos de medios de transporte internacional, que todos manejemos el tema de los vistos buenos en Impo y Expo, como todas esas cosas que todos, el régimen aduanero, por ejemplo, y el régimen cambiario, lo tenemos, sobre todo el aduanero, tenemos que estar muy integrados al respecto. Entonces es como ese tipo de cosas que para eso se crearon las fases. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos de integración o cuáles son esas famosas fases de integración? La primera fase es esta, y nosotros ya pasamos por esta que se llama área de aranceles preferenciales. Entonces, como su nombre lo indica, se negociaban aranceles para unos tipos de productos o unos tipos de subpartidas específicas, no para todo. Entonces, acá dice que se reducían aranceles entre 2 o más países para algunos productos. Lo que anteriormente se conocían como SGP, no sé si alguna vez los escucharon, Sistema General de Preferencias, o ni idea, ¿no? Cuando yo estaba en la universidad, yo creo que no. Lo que teníamos negociado eran sistemas generales de preferencias. ¿En qué consistía esto? En esto que yo les decía. Específicamente, los países desarrollados o industrializados les daban preferencias arancelarias a algunas subpartidas a los países pobres y emergentes. No, países pobres y subdesarrollados. Nosotros estamos como país subdesarrollado, ¿sí? Para esa fecha. Entonces, por ejemplo, negociábamos y queríamos exportar a Europa. Europa nos tenía preferencia arancelaria cero al atún, al café y a uno que otra confección, no a todas. Café, obviamente al plátano y a las flores. Entonces, pero de resto ya, o sea, no teníamos más. Y ese SGP se vencía, o sea, tenía una vigencia de 1 año. O sea, cada año había que empezar a negociar. ¿Preguntas de esa primera? ¿Algo que quieran saber adicional o les quedó claro el SGP? ¿No? ¿No quieren hablar? ¿Nada? ¿Ni idea? Bueno, Profe, nosotros ya pasamos por esto. ¿Señor? una pequeña pregunta. Esto de los aranceles directamente, ¿dónde lo puedo preguntar? ¿Qué específicamente? Por ejemplo, productos que digamos que va a traer una maquinaria o voy a traer, por ejemplo, algún dulce o algo así que voy a negociar. ¿Dónde puedo mirar los aranceles o simplemente en registro aduanero de aduanas cuando voy a ingresar la O mercancía sea, de otra? netamente de importación, ¿quieres saber condiciones de entrada al país, a Colombia? Sí. En la página de la DIAN puedes sacar información, en el arancel, ¿se acuerda? Da la Ah, subpartida y ahí con la subpartida salen los circulitos donde dice que hay aranceles, qué IVAs y qué condiciones de entrada hay. listo, profe, gracias. Bueno, ya pasamos por esta, nosotros teníamos SGP con los de siempre, Europa, porque la Unión Europea no existía, negociábamos con Europa, o sea, específicamente con algunos países de Europa, y obviamente con los Estados Unidos, ya no teníamos más. ¿Listo? SGP. Pasamos a una segunda fase que es el área de libre comercio. El área de libre comercio es donde se hicieron las creaciones de los acuerdos comerciales. Recuerden que los acuerdos comerciales son negociaciones entre 2 o más países miembros. En este caso se creó, o Colombia creó la Comunidad Andina de Naciones, aprendimos a hacer acuerdos comerciales. La OMC nos ayudó, o la OMC pues hace el acompañamiento a todos los países miembros para que aprendiéramos y nos ayudan a negociar y a mirar cómo se tiene que hacer y todo el rollo. Entonces dice que es reducción parcial o total de aranceles, también para los miembros de los bloques. Cuando hablamos de bloques, son los bloques económicos. Un bloque económico es la Mercosur y un bloque económico es la CAN, un bloque económico es el CARICOM, ¿sí? Que ya exista un acuerdo comercial como la CAN, donde en esa época éramos 6 países miembros. Los 4 que ustedes ya conocen, más Chile y Venezuela, ¿sí? Y este tiene 4 países miembros. ¿Cuándo negociamos en bloque? Cuando se hace un negocio entre la Mercosur y la CAN, no entre Colombia y Paraguay, no entre Colombia y Uruguay, sino entre el bloque como tal. ¿Listo? 4 países con 6 países. Área de libre comercio, entonces aquí ya quiere decir que ya negociamos netamente aranceles a cero entre los países miembros.
Y cuando hablamos de aranceles externos, quiere decir que la Mercosur negocia aranceles con la CAN, a desgravaciones o a eliminación. ¿Listo? Estos acuerdos comerciales no tienen fecha de vencimiento. Una vez pasamos por acá y lo seguimos conservando, por lo que les digo, no tiene fecha de vencimiento, pasamos a algo que se conoce como unión aduanera, que es la tercera fase. Dentro de la unión aduanera dice que son adopciones políticas arancelarias comunes, normas arancelarias comunes y la liberación bilateral de los bienes que producen los socios. Los socios son los países miembros. Entonces vuelvo y cojo el acuerdo donde nosotros estamos, la Comunidad Andina de Naciones, y en la Comunidad Andina de Naciones dice que tenemos una política arancelaria común, y la política arancelaria que tenemos en común es que entre los 4 que somos actualmente, todos los aranceles están a 0. O sea, ustedes no tienen pierde si van a vender a Perú, si van a vender a Bolivia, todas las subpartidas están a 0. Listo. Si vamos a comprar las máquinas que dice Ángel, pues la máquina va a entrar a Colombia con 0% de arancel. Normas arancelarias es porque tenemos un comité de la Comunidad Andina de Naciones, tenemos la normatividad como tal del acuerdo, es decir, está por escrito. Y cuando hablamos de liberación recíproca es que estamos en la obligación, que esa es la negociación, de comprarnos y vendernos entre nosotros 4. Liberación quiere decir a 0. Entonces entre los 4 nos compramos y nos vendemos, así tengamos los mismos productos o similares. Que muchos me dicen, pero es que nosotros estamos comprando café del Ecuador, sabiendo que nosotros también tenemos. Es que nosotros compramos ropa del Perú, sabiendo que nosotros somos productores. Ellos también son productores y también nos compran a nosotros. Entonces es como ese tipo de cosas. ¿Listo? ¿Algo que quieran saber? Están muy callados hoy. ¿Vamos bien? ¿Me están poniendo cuidado? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, claro. Sí, profe. Bueno, nuestra cuarta fase es el mercado común. Actualmente nosotros como país estamos en la cuarta fase de integración. Son 5. Dice que es el mercado común. ¿Qué es el mercado común? Lo que estamos nosotros actualmente, los tratados de libre comercio como ejemplo. Entonces tenemos libre circulación de bienes y de servicios, es decir, nosotros estamos en la etapa de los intangibles y se vino empoderando intangibles actualmente con este gobierno. Libre circulación de trabajo y de capital, es decir, si ustedes se quieren ir a estudiar o trabajar a otro país, lo pueden hacer. Igualmente los extranjeros pueden venir también a trabajar y a invertir aquí. Capital es movimiento de plata. Entonces, prácticamente negociamos casi todo, un 90, 98%, 90%, digamos, de todo lo que hay en bienes y servicios a nivel mundial. Actualmente estamos en esta fase, Colombia. Y la última fase es la unión económica, que se conoce o se dice que es la última fase de integración, que es lo más, acá dice, que es el grado más elevado de integración, mejor dicho, muchachos, estos países son lo plus ultra de negocios internacionales, es lo más moderno que hay. Actualmente, ¿quién está en la Unión Económica? La Unión Europea, que recuerden que son 26 países, eran 27, que son 26 países. ¿Por qué es el grado más alto? Porque todos manejan la misma moneda, porque todos tienen la misma economía, porque todos dependen de todos, todos tienen que tomar la misma decisión para todos, el tema de visas o no visas es para todos. Recuerden que, por ejemplo, cuando hicimos el TLC entre la Unión Europea y Colombia con Perú, nos hicieron eliminación de visa Schengen, entonces es decir que ustedes pueden viajar a la Unión Europea sin visa, solo con pasaporte. Entonces son ese tipo de cosas, porque todos los 26 países estuvieron de acuerdo, entonces todos manejan como lo mismo. Este es el tema de la armonización de políticas económicas entre esos 26 países. Que Colombia Colombia no, el gobierno bolivariano de Venezuela lo intentó hacer en cabeza del expresidente, como dicen las viejitas, del difunto Chávez, y él tuvo la idea, que creo que lo mencionamos por acá, para que se hiciera una unión económica con los países, o sea, con todo Suramérica. Iban a incluir a Centro. Obviamente el único de Centroamérica que se incluyó fue Nicaragua, porque se hizo relativamente con los amigos de Venezuela.
amigos de Venezuela de esa época, hablando de temas presidenciales, eran Brasil, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Cuba. ¿Quién se me escapa? Creo que eran esos. Brasil no, Brasil era más... Argentina también estaba ahí, en cabeza de la expresidenta. Nosotros no dijimos que no, pero tampoco dijimos que sí, porque ustedes saben que tenemos relaciones internacionales con otros países también, como Estados Unidos, donde no podíamos decir de sí de una vez. Entonces era como la idea. Muchachos, estas son las 5 fases de integración. A hoy vamos aquí, pero ya existe la quinta. Esas son las fases de integración. Para poder llegar a un tratado de libre comercio, acá en la página del TLC, por si quieren entrar, y creo que ustedes ya la conocen, tlc.gov.co, entonces hablan también sobre cómo vamos o cuáles han sido las fases o qué tenemos que hacer para hacer un TLC. Y les recuerdo, tenemos aquí, lo primero que hacemos es unas negociaciones en curso, es decir, los países se van a hacer misiones comerciales para saber si puedo hacer negociación o TLC con ese país que estoy visitando y viceversa, qué productos o servicios tengo que le puedan servir y si me sirve o no me sirve hacer negocio con ese país. ¿Listo? Entonces lo que yo hago es ir y si veo que es factible hacer negocio, entonces empezamos a negociar, hacer las famosas rondas. Hablemos de pasaportes, hablemos de personas, hablemos de tema tributario, otras rondas de origen, otra ronda es de tributaria, sí, es como ese tema de cosas. Entonces, las negociaciones en curso, les muestro actualmente Colombia en qué está negociando con Turquía, esto lleva muchos años, pero recuerden que ustedes me lo han nombrado por ahí, lo vimos aquí, hay problemas en Turquía, ¿sí o no? Problemas bélicos, problemas que tiene el país internamente, ¿cierto? ¿Sí o no? Como hay problemas con Turquía, pues obviamente ya se iba a firmar, pero pues obviamente tocó frenar a Turquía, pues nos tiene que solucionar primero sus problemas internos. Tenemos una negociación que no hemos podido cerrar también con Japón, estamos renegociando en este momento, porque ya había pasado aprobación, Sí. pero estamos renegociando. Bueno. Una vez estamos de acuerdo los países, entonces pasamos a algo que se llaman acuerdos suscritos. Cuando hablamos de acuerdos suscritos, quiere decir que los dos países están de acuerdo con todas las normas. Es decir, no sé, digamos, Valentina es de Corea y yo soy de Colombia y ya estamos de acuerdo en todo. Pero nos falta que los países como tal den su aprobación en su tema jurídico o de legislación. Por ejemplo, en Colombia, quien tiene que pasar esa negociación tiene que pasar por las manos del Senado y el Congreso, y ellos dicen si aprueban o no aprueban, o si hay devolución o hay algo que no les guste. En la Unión Europea, por ejemplo, pasa por el Parlamento Europeo. Entonces, esto depende de cómo estén legislando los países. Y una vez ellos digan que sí, pues entonces pasa a la siguiente instancia. Por ahora, si están en lectura del Tratado de Libre Comercio, se conoce como acuerdos suscritos. ¿Con quiénes estamos ahí? Estamos con Panamá, que el TLC ya se hizo, pero con enfoque aduanero. Y estamos con el Reino Unido, porque recuerden que el Reino Unido se salió de la Unión Europea, pero inmediatamente a principios de este año Duque renegoció con el Reino Unido. Estamos ahí. ¿Qué frenó este Reino Unido? El tema de la pandemia. No, el tema de la pandemia no, el tema del paro en Colombia. Eso fue lo que nos frenó. Y ahorita obviamente el Reino Unido está pasando por tema salud con el COVID que está agudizado, entonces está en ese enfoque. ¿Listo? Y una vez las entidades del gobierno dicen que sí, entonces pasamos a un acuerdo vigente. Y el acuerdo vigente quiere decir que ya empezamos a negociar, que a partir de hoy ya tenemos negocios con preferencias y con todo lo que se hizo en la ronda. Actualmente creo que son 13. 1, 2, 3, 4. 4 por 4. 16. Muchachos. 12. Sí, profe. Qué vergüenza. Entonces tenemos 16 negocios listos, ¿sí? Ya, con esto ya pueden negociar ustedes, ¿sí? Si ustedes entran, por ejemplo, aquí, van a ver las rondas de negociación.
Las rondas más largas que hemos tenido han sido con Estados Unidos. ¿Dónde está? Es un texto final. G3, no. Yo les muestro dónde están las normas de las rondas de negociación. Era este. Sí, las rondas de negociación, por ejemplo, vea, ronda de negociación, desgravación. Desgravación es preferencia arancelaria. Ronda de negociación, sector automotor. Acceso a mercados, con preferencias, sin preferencias. Se negoció el tema agropecuario específicamente entre los dos países. Tema sanitario, tema de origen, cuándo acredita origen o no. Si ven salvaguardias. ¿Qué pasaría en caso de que tengamos una discusión, un problema internacional? ¿Cómo hacer el tema de intangibles? ¿Pueden viajar con visa, sin visa? Esas son las rondas de negociación. ¿Listo? Ahí está. Eso les quería mostrar. ¿Dudas, preguntas, inquietudes, algo que quieran saber? No, profe, todo muy claro. Profe, y por cierto, ya estoy por acá en la sede. Ve, es que en la sede, en la casa. Listo. Ya, de una, apenas. Cuando quieran. Jorge está por ahí. Sí, ya voy a empezar a presentar. Perfecto. ¿Usted comparte la imagen, compañero? Sí, yo la comparto. Dale. Ahí se está viendo ya. Sí, Jorge. Sí. Listo. Bueno, entonces, pues primeramente buenas noches a todos, profe, compañeros. Les vamos a estar hablando de lo que ha sido pues este grupo terrorista Al Qaeda, un grupo muy polémico, muy conocido. Y pues acá sacamos como las principales problemáticas que han dado a que Al Qaeda se haya vuelto tan reconocido, tan peligroso y por decirlo así tan respetado por muchos países por su capacidad armamentista, eh, capacidad financiera también, que ya les vamos a estar hablando de cada uno de estos puntos acá. Entonces empezamos con creencias o religión como primer problema y algunas de las causas que creemos que son las que dieron entrada a ese problema. Entonces aquí en creencias o religión tenemos que en el Islam hay una descripción de lo que es después de la muerte que es más detallada de la que nosotros pues conocemos a este lado del mundo y habla como más de un castigo, como habla como de qué es lo que exactamente les va a pasar, quién los va a recibir, si van a sufrir en la eternidad o si realmente van a pasar a un paraíso, que es un poquito parecido a lo que nosotros conocemos, pero en el Islam lo dan de una manera detallada. Y también es dependiendo de esas acciones que se han cometido en vida y qué tanto se hayan sometido en vida a seguir a Alá. Entonces, por medio del Corán, que es como la Biblia de ellos, dice textualmente que ellos deben siempre actuar de forma correcta, basados en el buen carácter, sus verdaderos y profundos sentimientos hacia Alá y el reconocimiento de Alá como único Dios, a través del miedo y la fe. Entonces, aquí miren esa palabra, a través del miedo. Entonces, aquí que nos preguntamos si realmente esa Biblia, el Corán, habla de que quien no cree en Alá se le debe infundir esa creencia por medio del miedo o del terror, o verdaderamente es una mala interpretación de lo que escribió Mahoma. Otro de esos problemas ha sido que a los niños les es impuesta la religión desde que nacen. Incluso en las escuelas eso es lo único que les enseñan. Tienen que vivir conforme a lo que dice el Corán. Incluso ellos dicen que las enseñanzas y la educación de este lado del mundo es un pecado que no está permitida en esos lugares donde se crean Alá. Entonces, pues es una imposición que le ponen a los niños y es por eso que hoy en día hay más de 1.800 millones de musulmanes alrededor del mundo, todos fieles creyentes a Alá. Aquí en el siguiente problema, que ya sería como la creación del grupo, ¿por qué se dio? Lo que pasó fue que a finales de los 80, Al Qaeda, perdón, Al Qaeda no, cuando eso todavía no era Al Qaeda, empezó un grupo que se llamaban los Mujahidines y ellos estaban luchando por sacar a la Unión Soviética de Afganistán.
Entonces incluso Estados Unidos irónicamente también los ayudó, les pasó armamento, les pasó personal para sacar a la Unión Soviética de Afganistán y pues lo lograron. Entonces ahí es pues que entra Bin Laden, le ve el potencial a ese grupo y es donde empieza a crear ya esa organización con esos voluntarios, porque todos eran voluntarios, y ya la pasó a nombrar como Al Qaeda, que en la traducción en español significa la base. Entonces Bin Laden fue el que los reunió, les puso el dinero porque Bin Laden era un multimillonario, para seguir con un grupo, los financió, les dio armas. Y lo que pasó fue que en el 98 Bin Laden le dijo a todo ese grupo que tenían que atacar a soldados y a civiles estadounidenses alrededor del mundo. Entonces ahí donde empieza como este conflicto, empieza Estados Unidos a decir, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué tienen el problema con nosotros? Por decirlo de esa manera. Y efectivamente, rápidamente estallaron dos bombas en las embajadas de Estados Unidos en África. Y obviamente pues ya ahí empezó el conflicto entre Estados Unidos y Al Qaeda, que empezó mucho antes de lo que sería el ataque a las Torres Gemelas, y los declararon enemigos abiertamente, políticamente, enemigos internacionales. Y lo que pasó después de ver como todos estos éxitos es que empezaron a decir, bueno, si estamos teniendo tanto éxito acá en nuestras localidades, ¿por qué no empezamos a llevar como este grupo a un nivel mundial y a atacar en cualquier parte del mundo? Entonces es ahí cuando ya Al Qaeda pasa a ser un tema de terrorismo global. Sigue aquí José Listo, con los ataques. gracias. Eso. Ahora vamos a hablar un poco sobre el tema de los ataques, que vamos a tocar 3 ataques muy fundamentales y que fueron un detonante para alertar a todo un país y para que Al Qaeda fuera visto como un objetivo de gran peligro a nivel mundial. Entre ellos tenemos ataques a las embajadas de Estados Unidos, tenemos el ataque el 11 de septiembre del 2001 y tenemos un ataque el 7 de octubre del 2001. El primero fue el 7 de agosto de 1998. Contrataron 2 camiones bomba y los hicieron explotar casi que en simultáneo frente a las embajadas de Estados Unidos en Nairobi, en Kenia, y en Dar es Salaam, en Tanzania. Este ataque dejó 224 muertos. Fue uno de los primeros ataques que afectó a una gran cantidad de personas. El segundo fue el 11 de septiembre del 2001, donde hicieron un ataque contra el World Trade Center y otros sitios en Estados Unidos, donde dejaron casi 3.000 muertos. Y ahí fue donde el gobierno de Estados Unidos nombró a Bin Laden, en cabecilla del grupo Al Qaeda, como principal sospechoso de ese ataque. Y tenemos otro, el 7 de octubre del 2001, donde comenzó la operación de la Libertad Duradera y que por sus siglas se llama la OEF, donde el presidente de Estados Unidos, el presidente George W. Bush, anuncia que las fuerzas de Estados Unidos y las británicas van a comenzar ataques aéreos contra objetivos de los talibanes y de Al Qaeda en Afganistán. El objetivo de esto era que se pudiera derrocar el régimen talibán en este país y que Al Qaeda perdiera una base principal que ellos tenían. Y ahí fue donde comenzó una muy difícil etapa que empezó a dispersar a mucha gente por esta serie de eventos. Ahora pensamos un poco en cómo era que financiaban, aparte de que este señor era millonario, el señor Bin Laden era millonario, cómo se logró financiar durante tantos años este grupo. Pues resulta que una de las principales fuentes de ingreso, como todo grupo terrorista paramilitar, y lo vemos acá en Colombia, era la rentabilidad de productos alucinógenos. Especialmente para ellos era la heroína, que en ese tiempo el comercio de la heroína dejaba muy buenas ganancias, o sea, era un negocio muy rentable y muy lucrativo.
Y a pesar de que Osama Bin Laden fuera multimillonario, pues necesitaban proveerse de las ganancias que dejaba el comercio de la heroína. Parte y demasiadas personas de sus miembros eran muy capacitados, incluso varios tenían títulos de las mejores universidades de Estados Unidos, que eso es muy irónico porque normalmente uno habla sobre que la educación cambia un país y tenemos una frase muy célebre que nos dejó Nelson Mandela, donde decía que la mejor arma contra la ignorancia era la educación. Pero aún así estas personas estudiadas y tituladas tuvieron el coraje y la frialdad para hacer este tipo de eventos y hacer que muera mucha gente inocente. Es más, hasta varios de ellos hablaban entre 3 y 4 idiomas. Entonces, ese hecho de que ellos fueran políglotas les ayudó mucho en el momento en que tenían que hacer acuerdos y llegar a distintos países para lograr conseguir financiación, para lograr conseguir simpatizantes que fueran con esos ideales que ellos tenían, y tenían muchos miembros, muchos, esparcidos alrededor del mundo, que se camuflaban bajo negocios, bajo empresas, doctores, había hasta taxistas, miembros de Al Qaeda alrededor del mundo, y todo eso fue muy fundamental para ellos porque a pesar de haber nacido por allá, tenían un alcance global que pocos grupos terroristas lo han alcanzado. Ahorita el compañero Jorge nos va a ayudar con el liderazgo. Bueno, entonces pasamos aquí con el sólido liderazgo que tenía Osama Bin Laden, que pues obviamente fue uno de los principales factores y de los más importantes para que Al Qaeda como organización pudiera funcionar. Entonces Bin Laden, a pesar de que mucha gente decía que, incluso en algunas entrevistas decían que él no era como alguien muy inteligente, alguien que se pudiera escribir como muy inteligente o un estudioso, pero sin embargo una de esas cualidades de Bin Laden era esa capacidad de liderazgo y de persuasión, que lo que hacía era que cogiera esas ideas del Corán, las adaptara como en un, por decirlo así, en un texto y lo comunicara a su grupo y les pudiera pasar esas ideas exactas como él las quería. Obviamente también esa capacidad de liderazgo y de persuasión hacía que alrededor del mundo pudiera como encontrar gente que simpatizara con sus creencias, con sus ideologías y también le pusieran capital para invertir en su organización. Entonces, obviamente gracias a eso y muchos otros líderes también importantes, pero pues, con Bin Laden a la cabeza, hacía que sus negocios siempre fueran fáciles y que empezara la organización a crecer tanto como grupo y también como conseguidores. No exactamente que estuvieran internos en el grupo de armas tomar, sino como fanáticos, por decirlo así, de la organización alrededor de todo el mundo. Incluso la imagen que nosotros, por ejemplo, al lado de este mundo, tenemos de Al Qaeda en las localidades donde actuó Al Qaeda, Osama era considerado como un héroe, porque ellos dicen que puso a la poderosa máquina de Estados Unidos de rodillas ante él. Entonces, para estas personas simpatizantes del Corán, viene siendo como un Robin Hood. Y una de las frases que dejó Osama Bin Laden, incluso para demostrarles aquí como ese poder de persuasión, aunque no lo utilizaba como camuflado, sino que realmente era muy directo, era que decía: sepan que matar americanos y judíos en cada esquina del mundo es la mejor de las obligaciones y la más excelente manera de ganar la cercanía hacia Alá. Entonces miren cómo era ese poder de convencimiento y que ni siquiera lo camuflaba, era simplemente directo. En cuanto a las cúpulas, entonces Al Qaeda se empezó a expandir por todo el mundo y además de los ataques de los que nos hablaba José ahorita, hizo que se empezaran a dispersar en pequeños grupos y empezaron ya a depender de esos pequeños grupos como organización. Entonces aquí se empezaron a expandir a Tailandia, también a Singapur, porque eran terrenos también como selváticos y se les era fácil esconderse. Entonces, como ya estaban allí como organización, pero estaban dispersados, estaban como un poquito debilitados por esos bombardeos, tantos enfrentamientos, mantenían prácticamente que huyendo.
empezaron a poner pequeños objetivos y era a cualquier estadounidense que se encontraran por ahí, lo mataban. Entonces en lugares que los estadounidenses frecuentaban, ellos estaban, los acechaban y simplemente los mataban. Incluso en el 2002 en Tailandia, una bomba estalló en un club nocturno y habían muchos estadounidenses, pero pues también muchos tailandeses, y más de 180 personas murieron esa noche. Y eso también venía pasando en Singapur, incluso entre ellos mismos tenían una clave que era decir carne blanca. Carne blanca lo decían para referirse a que había algún estadounidense cerca y que estuvieran, por así decirlo, pendientes que lo iban a matar. Entonces miren cómo era la persecución de este grupo hacia cualquier estadounidense, así fuera uno solo, les valía para asesinarlo, les valía para como un trofeo, por así decirlo. Sigue José aquí con descentralización y el ciberespacio. Creo que sí. Un momento que chistosamente el perrito se me estaba comiendo la plata de la billetera, me tocó ir a rescatarla. Listo, entonces, como descentralización tenemos como idea fundamental que se debilite esta agrupación terrorista, y eso fue gracias a que fueron muy constantes y muy efectivos en los ataques llevados a cabo por Estados Unidos, en donde finalmente logró caer el líder Bin Laden, que muchos sabemos que fue una bomba, la cual cayó en su base principal. Debido a esto, pues el grupo se empezó a debilitar y, digámoslo así, creó como un efecto panal donde empezaron cuando, como un ejemplo muy simple, cuando uno golpea, y lo trataban así en el tema que investigamos, cuando uno golpea un panal de abejas con un bate, usted logra matar algunas, no todas en realidad, pero cuando las abejas se dan cuenta que han muerto parte de sus compañeros y que además de eso murió la líder, ellos simplemente se alejan y se esparcen. Y cada célula que se esparce, pues, de este panal principal empieza a crear grupitos y empieza a crear un panal nuevo en diferentes partes donde fueron esparcidos. Entonces, esto fue lo que sucedió con este grupo. Al lograr que cayera Bin Laden, pues los demás participantes de Al Qaeda lograron esparcirse alrededor del mundo muy débil y empezaron a crear por todos lados, o sea, por varias ciudades del mundo, pequeños grupos. Y aún así, con su líder muerto, pues ellos aún siguen con esa ideología antioccidental y también están en este momento logrando reclutar más gente que concuerden con sus ideales. Para el ciberespacio, eh, como les contaba, gracias a los ataques anteriores, pues sabemos que hoy en día el grupo está muy debilitado, no tanto como para dejar de actuar y hacer atentados, que aún lo siguen haciendo, pero es muy notorio que ellos han bajado demasiado el impacto o la fuerza con los que hacían los atentados. Pero gracias a esto es que han adoptado una nueva metodología y una nueva estrategia para reclutar y para convencer a las nuevas generaciones, y han elegido la web. Por medio de la web, y que no sé si pronto muchos han escuchado algo que se llama la web profunda o la deep web, que es un espacio muy diferente al que todos conocemos virtualmente, y que en esto se pueden encontrar varias cosas que son muy inusuales a nuestra perspectiva, como por ejemplo, cómo armar una bomba casera, cómo torturar a alguien, cómo masacrarlo, cómo extorsionarlo. Entonces ellos han ido haciendo unas campañas publicitarias y con ello pues han creado mucha polémica, han creado también, se han introducido, es la palabra, en páginas web principales y las han hackeado para llevar su mensaje antioccidental. Y con ello, pues, ellos ofrecen demasiado, o sea, cómo utilizar armas también, cómo tener estrategias de batalla,
Y además de eso, pues también hace como un tipo de campañas políticas con los líderes que simpatizan con ellos. Y más que todo lo hacen es para reclutar gente por medio de la web. Entonces con esto hasta hacen programaciones de ataques futuros para hacer nuevos atentados. Hoy en día las autoridades están siguiendo el rastro de ellos y no descartan que posiblemente ellos vayan a hacer atentados peores de los que ya conocemos. Y en ese momento, pues a nivel mundial se están preparando para prevenirlos. Hasta acá sería mi intervención. Y eso es todo, profe. Entonces aquí quería decirles un poquito de pronto al principio que se unieron con Estados Unidos para luchar contra la Unión Soviética, para sacarla, pero eso fue mientras como que les convenía, porque desde el principio la ideología del Corán ha sido que, como les decía ahorita, esa educación del mundo occidental está prohibida. Ellos decían que como viven los estadounidenses era un pecado, que además que también porque pagaban impuestos también era un pecado y simplemente los veían como enemigos por eso. Eso incluso fue a llegar a ser dicho en palabras del propio Bin Laden por entrevistas que se conocieron después de que ya había muerto. Y eso es todo, profe, muchas gracias. Muchas gracias. Es un grupo interesante. Miren que el último, la monja, ¿no? El boom de la monja que la tenía secuestrada Al Qaeda durante esos 4 años, ¿no? No alcancé a ver, fue el seriado que iban a presentar en Los Informantes, no sé si alguien lo vio. Y miren, nuestra policía, por eso estamos también en la OTAN. Nuestra policía también, pues, como tuvo como intervención ahí en tema de, ¿cómo se llama cuando entran camuflados? Encubierto, policías encubierto, que es bien interesante. Al Qaeda, no sé, ¿qué piensan muchachos? ¿Colombia tiene algo que ver con el grupo de Al Qaeda? Hablando de relaciones internacionales, ¿cómo vamos ahí? ¿O nada que ver todavía? No sé, ¿o qué piensan con el enfoque de la materia? Profe, pues realmente Colombia se vio involucrado, pero no tan directamente, porque pues, siempre sabemos que hemos tenido buenas relaciones con Estados Unidos y con lo que usted dice, últimamente fue una monja que pasó secuestrada hasta, creo que fue 4 años, y pues eso ya tiene que ver directamente con nosotros, pero nunca nos metimos como tan con ellos. Obviamente sí, también les mandábamos a lo mejor soldados, apoyo así como de personal y todo esto, pero Colombia se mantuvo muy al margen como de eso, incluso sabiendo que en el atentado del 11 de septiembre también murieron colombianos, hasta Eso donde sí es tengo verdad. entendido, profe. Sí, eso hubo de todo ahí. Qué pesar. Bueno, muchachos. No, muy bien. Muchas gracias. No sé si alguien del grupo tenga dudas, preguntas, inquietudes, aportes. Bueno, entonces, James, presente. James, John Presente, profe. James. Hola. Lina Bastidas. Hola, profe. Alex. Eddie. Hola, profe. Ashley. Ashley, a las dos. Ashley Dayana. Listo. Valentina. Valentina a las dos. Valentina García. Andrés Felipe. Andrés González. Eliana. Presente, profe. Camilo. Andrea Martínez. Presente, profe. William o Steven Moreno. Steven. Marcela Ortiz. Jessica.
Jorge, José, Esteban. Esteban sí Ángel está. Esteban, profe. Profe, yo, Sí. Jorge, Sí, profe, José, Sí, Javier por acá, Rojas, profe. y profe, Laura Ruiz, Presente, profe. Diego Tapasco, Presente, profe. Valdés, Marcelo, Daniela Valencia Presente, profe. y Dani Vesga. Listo, muchachos, entonces ahí les queda el taller. Recuerden que hasta el domingo pueden subirlo en la plataforma y nos vemos dentro de 8 días. Señor. no, profe, chao, gracias. Chao, José. ¿Quién me habló? Yo, Dani Vesga. Ah, sí, Dani, ya, listo. Muchas gracias, muchachos. Que descansen. Gracias, Feliz profe. inicio de semana. Gracias. Hasta Buen luego. día para todos. Feliz noche a todos. Hasta luego. Chao.